de hoy vamos a ir al segundo mensaje, si se llama Ajusta tu libertad. Ajusta tu libertad, y vamos a estar en Romanos 14, del versículo 15 al 23. Ven tu Biblia ahí, Romanos 14, versículo 15. Vamos a leer desde el 13 porque realmente Pablo no ha terminado de hablar de lo que viene hablando. Yo dividí esta sección para no extendernos 2 horas la vez pasada. Entonces hice 2 mensajes, pero él sigue hablando de lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a leer del 13 hasta el final del capítulo 14. ¿Están ahí? ¿Sí están aquí, verdad? ¿Estamos aquí? Ok. Dice la palabra de Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado tu bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bien, lo lees así y dices, ¿de qué está hablando Pablo aquí, verdad? O la palabra de Dios aquí. Bueno, la idea en esta segunda sección de este pasaje es animarnos a nosotros a priorizar el bienestar espiritual del prójimo por encima de nuestras libertades personales. De eso está hablando el pasaje, por si no lo captamos ahí. Nos está animando a priorizar el bienestar espiritual del prójimo por encima de nuestras libertades personales. Amar, que es el verbo, o sea, el amor es pues todo este sentimiento y todo lo que implica el ser amado. Pero amar implica hacer cosas o evitar cosas. Entonces, de lo que está hablando el pasaje es que debemos amar evitando acciones que puedan dañar o causar tropiezo, y luego define a qué se refiere con tropiezo, ofender o debilitar a otro creyente, incluso si lo que estás haciendo está bien para ti y no es pecado. Si lo que estás haciendo es bien para ti, y no, para ti, o sea, tú tienes el entendimiento de que eso no es ningún pecado, pero si eso que estás haciendo, eso que estás decidiendo, causa daño a otro, causa daño a la iglesia, causa daño a tus hermanos, acabas de pecar, dice la Biblia. Entonces, yo sé que es complicado, es difícil. Imagínate caminar sobre la cuerda floja, donde se necesita equilibrio y precisión y atención. Equilibrio, precisión y atención. Eso es la clave ahí. Y nuestra vida tiene que estar balanceada entre mi libertad que yo tengo de hacer lo que yo quiero, porque soy cristiano y me voy a ir al cielo de todas maneras, y el amor por mis hermanos. Y necesito equilibrar constantemente eso. Por eso el mensaje se llama así, ajusta, ¿verdad? Ajusta tu libertad. Si tengo libertad para hacer muchas cosas, pero si eso causa daño
a la iglesia, si eso causa daño a mis hermanos, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer. Voy a ajustar mi libertad. Es fácil entonces perder el equilibrio cuando usamos esa libertad sin considerar a los demás. Sin considerar a los demás. Esto puede ser desde cuestiones pecaminosas claramente, pero tú dices, oye, pues yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, así que si peco, no importa, me voy a ir al cielo y entonces voy a mentir para salir de un asunto que al cabo y que Dios me perdona. Pues si esa es tu teología, tienes razón, te vas a ir al cielo. Si realmente eres cristiano. Pero a mí en lo personal me hace dudar de tu cristianismo. Creo que hasta si tú te la crees, te estás engañando. Porque un verdadero hijo de Dios no hace esas cosas. Pero tienes razón, si eres un verdadero hijo de Dios, te vas a ir al cielo. Pero estás causando daño al pueblo de Dios, daño a la iglesia, a quien le estás mintiendo, etcétera, etcétera. Y entonces estás causando daño con tu libertad. ¿Me estoy explicando aquí? Pero es fácil perder el equilibrio. Algo que para ti puede ser legítimo. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos aquí. Es de esos ejemplos donde los jóvenes siempre vienen y nos preguntan, ¿verdad? ¿Está mal? De eso estoy hablando. ¿Está mal tatuarse? ¿Está mal celebrar la Navidad? ¿Está mal escuchar música que no es cristiana? Y así podríamos seguir, ¿verdad? ¿Está mal esto, el otro? Bailar, ir a un antro, si yo no voy a tomar, o sea, es que pues voy con mis amigos pues, para compartirles, ¿verdad? ¿Está mal tener una novia que no sea cristiana? Es que yo sé de un testimonio de alguien que trajo a alguien de fuera y ahora son pastores y todo. O sea, ¿crees que a ti te va a pasar lo mismo? Y desconocemos la Biblia y yo sé que a lo mejor también es parte de tu desconocimiento, de tu falta de madurez, pero si lo que estás haciendo tú crees que está bien para ti, pero eso causa daño a la iglesia, daño a otro hermano, porque dice, pues entonces está bien tomar. Entonces, pero como tu problema no es la bebida, pero el del otro sí, ahora acabas de pecar contra tu hermano que ya estaba dejando la bebida y ahora va a caer por ti. Entonces, en la iglesia yo sé que convivimos personas de diferentes contextos, lo dije la vez pasada, y algunos consideran estas prácticas y algunas otras que mencioné, pues inapropiadas, de verdad, o sea, y lo defienden a capa y espada, ¿verdad? Está bien. Algunos piensan que son cuestiones de conciencia, pero hay otras personas que lo consideran un pecado, ver la tele, ir al cine, que las mujeres traigan pantalón. Y entonces yo debo equilibrar mi libertad contra el amor, con el amor, ¿verdad? El problema no está en las prácticas en sí, sino cómo usamos la libertad y cómo esta libertad afecta a otros que nos están rodeando alrededor de nosotros. Entonces, el llamado esta mañana es, como dije, a ajustar nuestra libertad en Cristo. Tienes libertad en Cristo. Cristo te hizo libre. Pero dice también en Corintios, no uses tu libertad como pretexto. No uses tu libertad como pretexto. Entonces, la pregunta el día de hoy es, ¿estarás dispuesto a usar tu libertad no para insistir en tus derechos, sino para edificar a otros en amor? ¿Estarás dispuesto a usar tu libertad no para insistir en tu derecho que tienes de hacer lo que se te pegue la gana, sino pensar en otros, ¿verdad? Edificar a otros incluso por amor? Es la pregunta de hoy. Entonces vamos a ver cómo el apóstol Pablo, la palabra de Dios, Dios mismo, nos llama a todos en la iglesia, porque la carta está escrita, te dije, a la iglesia en Roma, una iglesia que era muy parecida a nosotros, de diferentes contextos, y entonces nos está llamando hoy, 2000 años después, también a nosotros, a ajustar nuestra libertad y vivir de manera que se refleje el amor de Cristo en todo lo que hacemos. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí 3 puntos.
para ajustar nuestra libertad. Vamos a amar a tu hermano, ama a tu hermano más que tus libertades, punto número 1. Punto número 2, ama la paz más que tu conocimiento. Y punto número 3, ama edificar más que destruir. Entonces son nuestros 3 puntos esta mañana. ¿Listos? ¿Listos? Ok, vamos al primer punto aquí entonces. Ponte listo porque Dios te está hablando a ti, me está hablando, bueno, a mí me habló toda la semana que estuve con esto. Ama a tu hermano más que tus libertades. Ama a tu hermano más que tus libertades. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Eres libre en Cristo. Pero no crees que tu mal testimonio, que otro piensa que es mal testimonio, le va a, oye, no, pues ahí mira, ahí pasa esto y pasa esto y pasa esto y nadie dice nada. Y es que tenemos libertad en Cristo, sí, pero si alguien está ya saliendo afectado, yo tengo temor de Dios, hermanos. Se los dije la vez pasada, de hacer tropezar, como dice el pasaje, a alguien de aquí que por mi causa y alguna acción que yo hice, alguna actitud que tuve, alguien se vaya de la iglesia, me pone de verdad con mucho temor y temblor. Y eso no porque yo sea el pastor, te debe pasar a ti también. Pero yo conozco gente que le vale, ¿verdad? Y justifican el que la gente se vaya ofendida y se vaya porque dicen, pues si se fueron no eran de nosotros. Y usan ese versículo fuera de contexto. Porque si fueran de nosotros hubieran permanecido, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Incluso he escuchado terminología así de que pues la iglesia es un organismo vivo y los organismos vivos después de comer, imagínate, es hasta ofensivo. Eso es terrible, hermanos. Yo tengo temor de Dios de que por mi causa alguien se pierda. Ese es el punto aquí. Tienes que amar a tu hermano más que tus libertades. El pasaje lo dice de esta manera, que si por la causa de la comida, ¿se acuerdan cuál era el problema? El problema era que había gente que comía carne que había sido sacrificada a ídolos, porque se iba al mercado la carne, y alguien que venía de ese contexto de la idolatría de Roma o de Grecia, y se convertía al cristianismo y ahora tenía que adorar a un solo Dios que no tenía imagen, entonces, y que no se le ofrecían sacrificios porque habían quedado en el pasado con el sacrificio de Cristo. Entonces decía, ¿por qué voy a comer carne sacrificada a los ídolos? Y otros decían, bueno, un ídolo nada es. Y tenían ese problema en la iglesia por la comida. Entonces, cada vez que veas comida aquí, es asuntos no esenciales, como todo lo que te dije ahorita en esa lista, ¿verdad? Que los jóvenes principalmente preguntan, ¿está mal esto? ¿Está mal aquello? A eso enciérralo todo en comida. Entonces, pero si por causa de la comida, puede ser cualquier cosa, tu hermano es contristado, es entristecido, es afectado, no, ya no andas conforme al amor. ¿Ves? Está tu libertad y está el amor. Tienes que cuidar ambas cosas. Ya no andas conforme al amor. No hagas, eso es una orden, no hagas que por la comida, lo que sea, que significa comida para ti, por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y ese es mi gran temor. Por quien Cristo murió. El amor cristiano entonces nos lleva a considerar nuestras decisiones, nuestras actitudes, lo que hacemos, ¿verdad? Si lo que voy a hacer va a afectar a mi hermano, tu libertad tiene un límite. ¿Cómo? Entonces ya no es libertad. Bueno, si quieres hacer lo que quieras, haz lo que tú quieras, pues. Pero tu libertad debería tener límites. Y mi límite es la libertad del otro, el conocimiento del otro. ¿Cuánto puedo afectar a otro con una decisión mía? Si algo que hacemos causa dolor o debilita o ofende, decía ahí, ¿verdad? La fe de alguien, debemos renunciar a ello por amor. Entonces yo recuerdo en alguna iglesia, nombres quieren, ¿verdad? Yo recuerdo en alguna iglesia,
mucha gente de la iglesia, miembros de la iglesia, criticando al pastor y a su esposa porque iban muy temprano al gimnasio. Entonces ellos subían fotos del gimnasio y todo mientras toda la iglesia está trabajando. Entonces yo entiendo que fue un error de ellos. No sé, como tú lo quieras ver, pero no es pecado ir al gimnasio. Pero estaba afectando a la iglesia. Y entonces, oye, ¿no te das cuenta que el subir una foto en el gimnasio, el pastor el lunes a las 9 de la mañana, cuando toda la iglesia está trabajando, está causando daño? ¿No podrías dejar de ir al gimnasio? Bueno, deja de subir las fotos, porque estás causando daño a la iglesia. ¿Me estoy explicando? De esas cosas es que está hablando la carta. Ya si es un pecado, pues ya ni qué decirte, ¿verdad? Si estás pecando y eso causa daño a la iglesia, estás peor todavía. ¿Ok? Entonces, Dios define el amor en Cristo como una entrega. Y si estamos diciendo que vamos a amar a los hermanos o que vamos a andar conforme al amor, el amor es una entrega a los demás. El amor es una entrega al ser amado. Eso es amor, por si querían una definición clara de amor. Amor es entrega. ¿Ok? Entonces, una entrega de amor a alguien, no se empiecen a besar y todo, ya dije, es una entrega, ay, bien enamorados. Es una entrega a la otra persona. Entonces, si estás pensando siempre en la otra persona, tú tienes cuidado de qué haces y qué no haces, qué le agrada y qué no le agrada, qué le puede afectar y qué no le va a afectar. Es lo mismo en el matrimonio. ¿Ok? Entonces Jesús lo hizo por nosotros y ese es mi máximo ejemplo, debe ser tu ejemplo también. Jesús, que no tenía ni por qué venir a este mundo, se sacrificó y se entregó por nosotros. Él renunció a sus derechos, que tenía derecho de estar sentado en el trono como Dios. Y él dijo, renuncio. ¿Dónde dice eso? Bueno, valora lo que Cristo hizo, ¿verdad? Dice, así que no sea vituperiado tu bien, dice el versículo 16 de Romanos, no lo leí. Así que no sea vituperiado tu bien, o sea, lo que tú estás haciendo pues va a ser ahora afectado, van a hablar mal de lo que hiciste, eso es lo que significa. Valora el sacrificio de Cristo, es lo que estoy hablando aquí. Si Cristo se sacrificó por nosotros, se sacrificó por tu hermano, ¿y tú le vas a causar daño a alguien por quien Cristo murió? Ni siquiera tú moriste por él. Yo, sinceramente, no he visto sangrar a nadie en esta iglesia por otra persona. Ni una gotita de sangre he visto. El otro día alguien que se lastimó aquí haciendo algo para la iglesia y sangró. Yo no he visto a nadie morir por alguien en esta iglesia, pero Cristo murió por ellos. Entonces, si Cristo murió por cualquier persona, por más mal que te caiga, tú debes tener cuidado de lo que haces en contra de esa persona como para hacerlo tropezar y caer. Valora el sacrificio de Cristo. ¿Cómo lo hizo Cristo? Aquí dice Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en ti, o haya pues en ustedes, este sentir o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud o el sentir de Cristo Jesús? Quien siendo en forma de Dios, legalmente tenía la libertad de seguir siendo en forma de Dios, no tenía que tomar forma de hombre, pero siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué fue lo que hizo? Se despojó. Y a veces es lo que tenemos que hacer. Mira, en el matrimonio, por si no lo sabes, para los que se quieren casar otra vez o por primera vez, en el matrimonio hay muchas cosas de que despojarnos. De ambos, para que la cosa ahí funcione. Pero si el otro se monta en su macho y el otro en su macho también, pues dice la Biblia, ¿verdad? Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. La respuesta es obvia. Pero Jesús dice que Él se despojó a sí mismo y tomó una forma no solamente de humano, de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, si Cristo renunció a su gloria,
Cristo renunció a su gloria por amor a nosotros, ¿cómo no renunciaremos a nuestras libertades para no afectar a los hermanos? Entonces, si está bien contigo, hazlo tú allá, tú solo. No quieras imponer a todos tu idea, no quieras juzgar, criticar, menospreciar, mensaje anterior, pero tampoco quieras poner tropiezo a alguien, nada más porque no lo hace como tú quieres, o porque hizo algo que a ti te ofende, y entonces causas daño a la iglesia. En lugar de hacer que el evangelio siga adelante, valora lo que Cristo está haciendo en otros. Valora el sacrificio de Cristo por nosotros, valora la obra de Cristo en otros. Porque Dios sigue trabajando. A lo mejor tú tienes mucho conocimiento, tú sabes que eso ni es ningún pecado, está bien para ti. Por ejemplo, ese pastor, ¿verdad? Pues tenía el derecho porque vivía en la iglesia y es su derecho vivir de la iglesia. Y pues no tenía horario en su oficina, así que él podía ir al gimnasio, está bien. Pero yo tengo que pensar en lo que Cristo está haciendo en otros y lo que yo voy a destruir de lo que Cristo está edificando. Tenemos que cuidar la iglesia. ¿Me estoy explicando? Cuídense, por favor, unos a otros. Cuídense, valora lo que Cristo hizo, el sacrificio y la obra de Cristo. Dice Hechos 20:28. Yo creo aquí ya, Pablo está saliendo de una isla, sabe que va a la cárcel y muy probablemente a morir. Y pues sucedió unos años después. Pero dijo aquí a un grupo de pastores y en su corazón, ¿verdad? Está esta angustia porque sabía que no iba a regresar. Esta es la última vez que los voy a ver. Y él está en su corazón angustiado, dice, porque yo sé que entre ustedes se levantarán lobos rapaces de entre ustedes que destruirán el rebaño. Y si yo tengo esta carga aquí, entonces les dice, por tanto, miren por ustedes, pastores, líderes, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos o supervisores. ¿Para qué? Apacentar, alimentar a la grey de Dios, a la iglesia ¿de quién? Del Señor. No es mía, no es tuya, es la iglesia del Señor. En unos versículos antes, en el mensaje anterior, decía a la iglesia de Dios. Ahora dice a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tú no sangraste por la iglesia. No, pero yo he dado un chorro de dinero, entonces tengo derecho a opinar y a decir. Bueno, tal vez tengas que renunciar a ese derecho. Cada creyente tiene un valor eterno porque fue comprado por la sangre de Cristo. Amén. Cuiden a los hermanos, a los nuevos. Cuidémonos unos a otros. Entonces, la pregunta aquí en este primer punto, ¿verdad? ¿Hay algo que disfrutas pero que está causando dolor o confusión a un hermano? Renuncia a ello por amor y edificación. Entonces, a algunas personas, incluso de aquí en la iglesia, les he tenido que pedir que dejen de hacer algunas cosas. No porque sea pecado, pero causa daño en otros. Está mal visto por otros. Yo sé que no está mal, que lo haces con buen corazón, incluso con buena intención. Pero si esa buena intención, ese buen corazón de lo que haces y que está muy bien, está causando daño en otra persona, ¿no podrías por amor renunciar a eso? Por amor y por edificación al hermano. Entonces, Pablo nos está llamando a enfocar nuestras prioridades en los valores del reino. Lo que es más valioso para Dios debe ser valioso para ti. Y un alma es valiosa para Dios. Nosotros contamos a la gente porque la gente cuenta. Yo tomo nombres de la gente que no vino, por ejemplo, hoy, para saber qué onda con su vida, qué está pasando, por qué no viene. Algunos me avisaron, ya están tomando esa costumbre de avisarme, porque si no, el lunes, martes, si no yo, alguna otra persona se va a comunicar con ellos, les va a hablar. ¿Qué está pasando? Pues ya me dijeron, ¿verdad? No, es que
pasó esto, pasó el otro, estoy enfermo, etc. Entonces, segundo punto aquí, ama la paz más que tu conocimiento. Ama la paz más que tu conocimiento. Si vamos a amar al hermano más que nuestras libertades, pues ama la paz más que tu conocimiento. Si tú crees que conoces mucha Biblia, si tú crees que estás entendido en los tiempos, ¿verdad? Si tú crees que sabes más de libertad en Cristo, ok, podrías amar más la paz y la armonía en la iglesia que todo lo que sabes. La paz y la armonía por sobre todo lo que sabes. Ama la paz más que tu conocimiento. El pasaje lo dice de esta manera. Romanos 14, 17 y 18. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida. O sea, no es lo que tú sabes sobre los tatuajes. No, es que mira los tatuajes, ¿verdad? Porque se tienen ahí, pues si es un demonio, esta imagen, ¿verdad? Que se tatúan es una alusión a Satanás y no sé qué. No, es que los tatuajes eran porque eran idólatras, ¿verdad? Y entonces, además hay un versículo que dice que no nos hagamos tatuajes, o sea, específicamente. Y yo sé de iglesias que han rechazado a personas porque tienen un tatuaje o porque hacen tatuajes y a eso se dedican. Y llorando aquí con nosotros, es que yo no hago tatuajes de diablo ni nada, es florecitas, un colibrí, o sea, yo quiero agradar a Dios, pero es lo que sé hacer, es mi trabajo. Y la sacaron de la iglesia, de otra iglesia. El reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia, paz y gozo. Eso es el reino de Dios. Justicia, estamos hablando de rectitud, de andar rectamente, correctamente. Paz y gozo, está hablando de armonía cuando nos reunimos. En el Espíritu Santo, dice ahí, o sea, Dios en medio de nosotros. Porque el que en esto sirve a Cristo, es un servicio a Cristo. Cuando tú renuncias a algo por amor a tu hermano, es un servicio a Cristo. Cuando no juzgas, criticas o menosprecias a alguien en asuntos no esenciales, estás sirviendo a Cristo. A mí me sorprende iglesias muy grandes porque nadie les dice nada. Bendito sea Dios. Y ahí están todos, pecadores, no pecadores. Todos siguen pecando. Nadie les puede decir nada en su pecado y todo. Y por eso van ahí, ¿verdad? Y nunca les hablan del pecado, de su relación con Dios. Siempre hay un campeón en ti y esas cosas, ¿verdad? Y las iglesias se llenan. Quisiera tener una iglesia así para hablarle de su pecado y lo que tiene que corregir en su vida. Se van todos, ¿verdad? A otra. Y hay otras iglesias que se van del otro lado. Por eso hablo de ajustar nuestras libertades, porque hay otras iglesias de otro lado que son legalistas por completo y juzgan, critican, menosprecian y ponen tropiezo a los hermanos. Y son como fariseos, decía Jesús, ¿verdad? Que ni entran al reino ni dejan entrar. Terrible, terrible. Tú vas a servir a Dios si haces esto y vas a ser aprobado por todos. Mira, decidió no hacer esto por amor a sus hermanos. Bendito sea Dios. Los jóvenes, ¿verdad? Tienen libertad de ir al cine. Claro, váyanse al cine, todo lo que quieran. Una salida, ¿verdad? Y se van a ir no sé a dónde. O sea, dice el dicho, ¿verdad? No hagas cosas buenas que parezcan malas. De eso está hablando el pasaje. Si pudiéramos ponerle un dicho, ¿verdad? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Porque estoy en mi derecho, no estoy haciendo nada malo. Pues sí, pero ahora tengo a 4 o 5 yéndose quién sabe a dónde, porque no están haciendo nada. Necesitamos tratar estas cosas que no son esenciales con rectitud, con paz, con gozo en el Espíritu Santo, reflejando el carácter de Dios en nuestras relaciones.
Entonces, la paz de la que habla aquí no es solamente no tener conflictos en la iglesia, sino que tengamos una relación armoniosa, edificante en la iglesia. ¿No quieres así una iglesia? ¿Sí quieres así una iglesia o no? Yo creo que por eso estás aquí hoy. ¿Anhelas una iglesia así, sí o no anhelas una iglesia así? Pues vamos a trabajar todos en ella, en eso. Trabajemos todos en eso. No va a pasar solo, hermanos. Pero si el Espíritu Santo está en medio de nosotros y todos colaboramos renunciando a, primero, a cosas pecaminosas, esforzarnos por crecer y madurar, edificarnos unos a otros en lugar de criticarnos y cuidar nuestro testimonio por amor al hermano, hoy esta iglesia va a ser otra onda, otra, o no que no lo sea, pero podríamos ser mejores, ¿verdad? Entonces debemos tomar la rectitud como prioridad del reino. La rectitud como prioridad del reino. Rectitud es hacer las cosas correctamente como Dios manda. Entonces, si tú haces las cosas correctamente y como Dios manda, teniendo cuidado de los demás, de lo que puede ofender a los demás, y tú andas con rectitud, eso debe estar en primer lugar en tu lista, como prioridad si eres cristiano. Hay promesa para eso, por si te gustan las promesas de Dios. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. Y todas estas cosas que está hablando de todas tus necesidades van a ser añadidas, ¿ok? No las tenías y te van a añadir eso, ¿ok? Generalmente ese pasaje hablamos de buscar el reino. Entonces busca a Dios, ven a la iglesia, ten tu lectura, ora, sirve. Todo eso es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y la justicia? La justicia es vivir correctamente. O sea, venir a la iglesia, leer tu Biblia y todo, está muy bien. Pero si eso no transforma tu forma de ser, no está pasando nada, ni esta promesa es para ti. Porque no estás actuando con justicia. No, pero era lo justo. Pues será lo justo para ti porque mi Biblia dice otra cosa. ¿Quién estará mal? Entonces debemos vivir en justicia, en rectitud, haciendo las cosas correctas. Eso implica, cuando dice justicia, implica honrar a Dios con lo que haces, con lo que piensas incluso. Y cuidar nuestras relaciones con los demás. Cuidar nuestras relaciones con los demás. Y así entonces la paz y el gozo serán la prioridad del pueblo. La rectitud como prioridad del reino, la paz y el gozo como prioridad del pueblo de Dios. Qué hermoso sería. Yo te he dicho en otro mensaje que tengo que se llama felicidad. Y explicaba, ¿verdad? El objetivo primordial del hombre no es buscar la felicidad. Si estás buscando la felicidad, te equivocaste de mundo. Te equivocaste de mundo. No hay felicidad en este mundo. Perdurable, constante, no la hay. No te la da el dinero, no te la va a dar otra persona. Puedes cambiar de persona si quieres, no la vas a hallar ahí. No la vas a hallar en un trabajo, en un puesto, no lo vas a hallar en la escuela que querías, no lo vas a hallar en ningún lado. Nosotros estamos llamados como pueblo de Dios a la paz y el gozo en Cristo Jesús. Y es el único lugar donde tú vas a encontrar paz. Te lo he dicho, te vas de esta iglesia a otra iglesia, allá también hay un pastor, allá también hay líderes, allá también hay un grupo de personas, unos que hacen bien las cosas, otros que hacen mal las cosas. Te los vas a encontrar. Te cambias de trabajo, te cambias de ciudad, te cambias de estado. Es lo mismo en todo el mundo. Este mundo está bajo el maligno. El mundo es así. Tú tienes que contribuir a la paz del lugar a donde llegas.
porque esa es la verdadera felicidad. Cuando tú llegas a un lugar y no estás peleado con nadie, ahí vas a encontrar felicidad. Según de Corintios 13:11, lo dice de esta manera, porque tenían el mismo problema. Ahora Pablo les dice a ellos, por lo demás, hermanos, así de todas las cosas que me escribieron, por lo demás, hermanos, enfóquense en esto, tengan gozo en Cristo, tengan gozo, perfecciónense, o sea, maduren. Por eso insisto en los cursos, madura, consuélense, consuélense unos a otros. Todos estamos pasando por dolores de diferentes maneras, unos más, otros menos. Unos recientes, otros no tan recientes, pero todavía duele. Consuélense unos a otros. Sean de un mismo sentir, o sea, tengan una misma visión. ¿Y qué? Y vivan en paz. Y entonces el Dios de paz y de amor estará contigo. Estará con ustedes en la iglesia. Pero si no tenemos gozo entre nosotros, nadie se está madurando aquí. Una bola de inmaduros todos, ¿verdad? Incluido el pastor. Cada quien ve por su causa, ¿verdad? No le importa el dolor del otro. Cada quien tiene una idea de cómo debe hacerse la iglesia, no son del mismo sentir. Y están en guerra en lugar de paz. Dios dice, no hombre, yo ahí no estoy. Te lo leí al revés, ¿verdad? Yo ahí no estoy, ni la paz ni el amor está ahí. Entonces yo no estoy, dice Dios. Porque Dios es amor, Dios es tu paz, Dios es tu gozo. Pero en comunidad. Por eso insisto en que debemos venir a la iglesia. Cuando vivimos en la paz y el gozo del Espíritu Santo, no del que si tenemos cosas, no tenemos cosas, si nos pasó algo, no nos pasó algo, si estamos con alguien o no estamos con alguien. Cuando vivimos en la paz y el gozo del Espíritu Santo, promovemos la unidad, la edificación del cuerpo de Cristo y lo más increíble, Dios estará con nosotros, según ese pasaje. Según de Corintios 13:11. Así que el llamado aquí en este segundo punto es: armoniza, armoniza. Haz un compromiso para priorizar entonces la rectitud, la paz y el gozo en tus relaciones, más que tus derechos, más que tus libertades. Procura la paz y el gozo en las relaciones. Entonces, hazte la pregunta, ¿estás agradando a Dios con la forma en la que vives, actúas y reaccionas en tus relaciones? Esa sería la pregunta. ¿Estás agradando a Dios con la forma en que vives, actúas y reaccionas en tus relaciones? Si no, pues no estás agradando a Dios. Es lo que dice el pasaje. Ok, finalmente, Pablo, la palabra de Dios, Dios mismo, nos recuerda que todo lo que hacemos debe edificar y no destruir. Una cosa es poner tropiezo, meterle el pie a alguien para que se caiga, para que se vaya de la iglesia, porque a mí me cae mal que esté yendo a la iglesia, entonces que se vaya. Y le meto el pie. Y otra cosa ya es, esto es hasta diabólico, hermanos. Voy a destruir el reino de Dios, voy a destruir esa iglesia, la voy a dividir, que todos se vayan por todos lados. Voy a desacreditar a ese pastor, que ni pastor es, quién sabe quién lo puso, él se puso solito, nadie lo quería ahí. Y tiene de líderes a tal por cual, y ¡ay, caramba! Y entonces vas con uno y vas con otro y vas con otro. ¿Qué estás queriendo hacer? Porque si no te estás dando cuenta, estás destruyendo la obra de Dios. Ese es mi tercer punto aquí. A edificar, más que destruir. Destruir, no la iglesia del pastor. Destruir la iglesia de Dios, la iglesia del Señor. El pasaje que estamos estudiando lo dice así.
Romanos 14, 19 al 23. Así que, una vez explicado esto, ¿qué tenemos que hacer? Sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Qué puede contribuir a la paz? Ok, pues primero no hablar mal de nadie. ¿Puede contribuir a la paz? No andar en chismes. ¿Puede contribuir a la paz? Darle el beneficio de la duda a alguien. ¿Puede contribuir a la paz? Tener paciencia y tolerarnos unos a otros por nuestras diferencias. ¿Puede contribuir a la paz? Dejar que quien está en el lugar de líder, de pastor, tome las decisiones, aplique la disciplina y tú puedas confiar en que Dios está a cargo de ellos. ¿Qué más puede contribuir a la paz? Amar a los hermanos, buscarlos para edificarles, para bendecirles, para ayudarles, para consolarles, para darles un buen consejo, para ayudarles en sus necesidades, para ver por ellos cómo están. Yo doy gracias a Dios porque estas 3, casi 4 semanas que me aventé enfermo de la garganta, personas, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas, es el llamado. No destruyas la obra que Dios está haciendo aquí. Si traes ese espíritu de destrucción, ve a destruir otra cosa o agarra un marro así, un martillote grandote y destruye ahí un mueble de tu casa, no sé, ¿verdad? Que descargues tu ira. Pero no vengas a destruir la iglesia, la obra de Dios, por causa de cosas sinceramente tontas, no esenciales, lo llama él, comida, que era el problema ahí. Porque todas las cosas a la verdad son limpias, dice, no hay comida que no puedas comer. Y los judíos tenían un problema serio en su cabeza, porque desde niños se les enseñaba cosas que no podían comer y cosas que sí podían comer. Y era un problema para ellos cuando les dicen, pues puedes comer puerco. ¿Y cómo voy a comer un puerco? Pues es que ya eres libre en Cristo. Y el otro comiéndose sus carnitas así, y la salsa así se le escurría y con cuerito y se me antojó. Y el pobre judío ahí, como yo que soy a dieta, nomás, no puede ser. Se siente bien feo, hermanos, ustedes porque no están a dieta. Ayer Lupita mandó que unos tamales, no sé qué, no seas mala, le dije, ¿verdad? Y estos comían así como cualquier cosa y no les importaba el judío que tenía este problema ahí con la comida. Y dice ahí, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 21. Bueno es no comer carne. O sea, saludable sí es. Bueno no es comer carne, ni beber vino, sinceramente es bueno para la salud. Es bueno para tu cerebro, para que no hagas tonterías o ridiculeces tomando vino. Es bueno. Pero también es bueno no hacer algo en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Y si eso que estás haciendo es muy bueno para ti, pero si eso hace tropezar, hace ofender, o que se debilite a alguien y se vaya de la iglesia y se olvide de Dios, yo ya no quiero nada con Dios. Y tú lo causaste, eso ya no fue tan bueno. De hecho, dice ahí, es malo. Ahora, tienes tu fe, dice, ok, tú te crees que está bien para ti. Ok, está bien para ti, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Te vas a poner un tatuaje, lo que tú quieras con tu cuerpo. Yo no sé, y lo que le vas a enseñar a tus hijos con eso, y qué idea tienes de eso. No me vengas a preguntar si es bueno o malo, o si es pecado. No hay un versículo que diga, no os tatuaréis.
o no fuméis. Hay otros que sí dicen y de todas maneras lo haces. Pero no hagas tropezar a alguien porque la Biblia dice no os tatuéis. Y entonces el otro se va a ir a tatuar en la espalda un demonio y se va a ir de la iglesia. El que duda, dice, sobre lo que come, como estos judíos, ¿verdad? Se sentían condenados, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y era un problema serio para ellos. Entonces no minimices el problema. Ay, pues que se ofenda, pues yo qué. No, no lo minimices. Es tu hermano por quien Cristo murió. No lo minimices. Entonces, el enfoque no está en lo que tenemos derecho para hacer, sino en cómo nuestras acciones van a contribuir a la paz, van a contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. La fe es la base de nuestras decisiones, yo lo sé, o sea, lo que tú conoces de Dios, pues decides sobre eso, ok, pero no te olvides de expresar amor al hacerlo, porque aún haciendo cosas buenas, puedes causar daño. Ese es el punto. Aunque algo sea lícito para nosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice en Corintios también explicando de esto mismo? No todo te conviene, no todo conviene. Te es lícito, pero no todo conviene. Te es lícito hacerlo, pero no te dejes dominar por eso, olvidando a tus hermanos que pueden ser tropezados, ofendidos o debilitados. Lo que realmente importa es decidir, como dice la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios, yo voy a decidir no poner tropiezo, no ofender, no debilitar a alguien por quien Cristo murió. No lo hagas. Decide mejor edificar con tus acciones, edificar con tus acciones. Hazlo por amor, hazlo por amor. 1 Corintios 8, 10 al 13, tratando de lo mismo, está hablando aquí, dice Pablo, explicando más a detalle, les dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa del tatuador, ¿verdad? O aquí a un ladito en la vinatería comprando una cerveza, o tus cigarros, ¿verdad? O te ve a ti. Esto tampoco es un llamado, bueno, lo voy a hacer a las escondidas. No. Decide no poner tropiezo al hermano. Pero si alguien te ve a ti a la mesa en un lugar de ídolos, que era el problema de ellos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a hacer lo mismo que tú y causándole daño a él? ¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo de que tú sabes que eso no es pecado, por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y ese es mi temor. Otra vez. Cada vez que tomamos una decisión debemos pensar en esto, ¿verdad? Por el conocimiento mío, no vaya a ser que perdamos a un hermano que no sabe tanto de Cristo. De esta manera, pues, ahora sí ya se convirtió en pecado. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ahora sí ya la regaste. Contra Cristo pecas. No, pero si no hice nada malo, lo que hiciste fue ofender al hermano. Ay, pues, qué delicado. Pues sí, está débil, por eso le llaman débil en la Biblia. Delicado. Por eso dice Pablo, escúchalo, escucha aquí Pablo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y asunto arreglado, dice Pablo. Si esto les ofende, yo no lo hago. Y limito mi libertad, cuidando la armonía y la paz y el gozo que debe existir en el pueblo de Dios. La iglesia que es del Señor, que es de Cristo. ¿Y sabes qué? Haciendo esto, sirvo a Dios y soy aprobado por los hombres. Cada decisión que tomamos debe contribuir al crecimiento espiritual, a la unidad de la iglesia.
Si algo que hacemos causa división, debilita a tu hermano en la fe, o debilita a tu hermano en la fe, es mejor renunciar a ello, priorizando la edificación sobre nuestras libertades. Sobre nuestras libertades. Ama edificar más que destruir. Entonces, por eso puse aquí, ¿verdad? Ama edificar más que destruir. Edifica con tus acciones y establece la paz con tus decisiones. Establece la paz con tus decisiones. Es una decisión que tienes que tomar. O sea, en mi actuar, en mi vivir en comunidad como iglesia, yo tengo que tomar algunas decisiones y voy a decidir vivir rectamente y no poner tropiezo a nadie como para que se vaya de la iglesia por mi causa. Entonces voy a vivir como Dios manda, teniendo buen testimonio y aún cosas que no están malas, pero que pueden ofender a alguien, yo me cuido. Yo me cuido en eso para no poner tropiezo a alguien y decido establecer la paz en la iglesia. ¿Dónde dice eso? Hebreos 12:14. Sigan ¿qué? Sigan la paz y la santidad. Y ahora ese pasaje también se utiliza siempre para hablar sobre la santidad. Sigue la santidad sin la cual nadie verá al Señor y hablamos de santidad en ese pasaje, pero nos olvidamos de la paz. Y la paz y guardar la paz en el cuerpo de Cristo es necesario también para ver al Señor. Por eso dice que el que anhela obispado, buena obra desea y no sé qué. Y luego dice que no debe ser contencioso, sino amable, paciente, el que está en posición de liderazgo. Porque tenemos que contribuir a la paz. Los pacificadores son llamados hijos de Dios en el Sermón del Monte. Dejemos de señalar, de criticar, de menospreciar, de poner tropiezo, de ofender y de debilitar a los demás. Mejor busquemos, dice ahí, sigue la paz con todos. ¿Con quiénes? Con todos. Con todos. Y sí, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el llamado el día de hoy, ¿verdad? Nos están invitando aquí a todos. Bueno, es una orden. Nos están ordenando a ser intencionales en nuestras decisiones de todo lo que hacemos. Hay que priorizar en la iglesia la armonía sobre nuestras libertades personales. Promover la paz implica renunciar voluntariamente a nuestra libertad cuando éstas pueden causar tropiezo, ofensa o división en la iglesia de Dios. Recuerda que edificar la vida de un hermano en Cristo es mucho más importante que ejercer tus derechos. Edificar la vida de un hermano en Cristo es mucho más importante que ejercer tu derecho a lo que tú quieras. ¿Claro? Vamos a hacerlo, hermanos. Yo sé que podemos. Yo sé que podemos. Estamos todos aquí. Faltan algunos, yo sé, por diferentes causas, pero somos como un grupo de 100 personas en esta iglesia, 100 y tantos. Yo creo que podemos tener una buena iglesia en paz, en armonía, en rectitud, echándole ganas para edificarnos, para madurar, para crecer y que eso pueda reflejarse afuera y la gente pueda estar viniendo y cada persona que viene se quede. Porque Cristo murió por ellos y queremos hacer lo mismo con ellos, amarles, edificarles y que crezcan y encuentren por fin un lugar donde no se les va a juzgar, a criticar, a menospreciar, se les va a hacer tropezar, a ofender o a debilitar. Y se queden. ¿No quieren eso? Yo lo quiero para la iglesia. Como conclusión aquí. Cuando vivimos enfocados en nuestras preferencias, causamos tropiezo y destrucción. Pero cuando amamos a nuestros hermanos, priorizamos el reino de Dios y le agradamos a Él. Eso es lo importante. Así que, algunos retos aquí para este tiempo, ¿verdad?
Número 1, cambia algo para edificar a alguien en la iglesia. Si algo que tú estás haciendo necesita ser cambiado, necesitas renunciar para armonizar, no, si tienes que dejar de hacer algo que está causando daño, hay que hacerlo de una vez. Cambia algo para edificar a alguien en la iglesia. Número 2, renuncia a algo que amas si esto está causando tropiezo. Renuncia a algo que amas hacer. Puede ser un hobby, puede ser una comida, puede ser cualquier cosa. Si eso causa tropiezo. Ora por sabiduría para vivir en rectitud, paz y gozo. Ora por sabiduría, ora por tu iglesia, ora por tu pastor y los líderes, ora por sabiduría para que todos aquí podamos vivir en rectitud, en paz y en gozo. Y en gozo. John MacArthur, hablando sobre este tema, en su comentario dice esto: la libertad que se usa con descuido puede estropear la obra de Dios, deshonrar su nombre y generar caos en su pueblo. Y yo no quiero ser parte de eso. ¿Tú quisieras ser parte de eso? No, gracias a Dios que no. Así que vamos a decidir estar enfocados en amar a los hermanos, en glorificar a Dios, porque de esa manera sí se vive para la gloria de Dios. Amén.